José Luis Cobos, vicepresidente tercero del Consejo General de Enfermería, muchas gracias por la entrevista a Demócrata. Venimos de una legislatura interrumpida por el adelanto electoral. ¿Cuál es el balance que hacéis desde el Consejo de estos últimos casi 4 años en positivo y qué se ha quedado interrumpido? Bueno, en positivo diría que, por desgracia, por la pandemia que hemos sufrido en esta legislatura, se han trastocado un poco las líneas que teníamos marcadas en cuanto al ámbito legislativo dentro del Parlamento y nos hemos tenido que ir adaptando a las normas que se han tenido que hacer para solventar lo que conllevaba la pandemia. En este sentido, nosotros hemos colaborado muy directamente, tanto con los grupos parlamentarios como con el Gobierno, para poner en marcha esas normas y hacer a la población pues, un poco más factible el llevar a cabo actividades y cuestiones que se derivaban de esta legislación. Desde el punto de vista profesional, es evidente que se han paralizado algunas de las iniciativas que teníamos incorporadas dentro del Parlamento. ¿De qué iniciativas estamos hablando? ¿Qué legislación habéis estado trabajando? Bien, hemos trabajado a varios niveles. Por un lado, algo interno dentro de la profesión y algo externo de cara al sistema sanitario y hacia los pacientes y hasta hacia el cuidado de los pacientes, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Desde el punto de vista profesional, hay grandes retos que tenemos y reivindicaciones, diría yo, que vienen del histórico ya de hace años. Por ejemplo, el estatus que tenemos ahora mismo en la administración, el grupo que ocupamos como funcionarios públicos, no nos corresponde. Estamos en el grupo A2 ahora mismo y nosotros reivindicamos que tengamos el mismo nivel como graduados universitarios, igual que hay otras disciplinas que están en el grupo A1, y puedo decir, por ejemplo, abogados o periodistas, con todos los respetos, que tienen ese estatus y que pueden acceder a determinados puestos de gestión y de dirección que en estos momentos las enfermeras y enfermeros no podemos por estar en ese grupo A2. Eso requiere de una modificación de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público y, por lo tanto, eso no ha dado tiempo con los cambios que ha habido últimamente de fechas, pues no ha sido posible finalizar esa modificación de la ley. También internamente necesitamos actualizar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la Ley del Medicamento. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias data ya de hace 20 años, del año 2003, y por lo tanto hay cuestiones que deben ser actualizadas que ya preveía la propia ley. Tiene una disposición donde esa clasificación que teníamos histórica de licenciados y graduados, y diplomados, ahora ya no existe y se tiene que actualizar para que vaya en consonancia con lo que he dicho antes de la modificación en la ley del Estatuto Marco también. Entonces, hay cuestiones que se han quedado paralizadas y que esperemos que para la próxima legislatura, desde el punto de vista profesional, se desarrollen. Y desde el punto de vista hacia el sistema sanitario y hacia los pacientes, tenemos una ley muy importante de seguridad del paciente que establece unos ratios mínimos para que en centros sanitarios, ya sean hospitales, centros de atención primaria o incluso el ámbito sociosanitario, tengamos un número establecido estándar que se acerque a los estándares de nuestro entorno europeo, de la media europea. Nosotros ahora mismo tenemos aproximadamente 6 enfermeras por cada 1000 habitantes y en Europa están en torno a 9. Evidentemente no se puede cuidar de la misma forma si no alcanzamos un ratio mínimo. Lo que queremos es que a través de una ley se establezca cuáles son los números aproximados que tiene que haber con rangos. Evidentemente no tiene que ser algo para todos por igual, para todos los centros, dependiendo de la actividad asistencial que se realice, pero sí que tengamos un paraguas o un estándar donde nos podamos fijar para ofrecer los mejores cuidados y, por lo tanto, ofrecer seguridad a los pacientes. Sabemos que a mayor número de enfermeras, más vidas podemos salvar. ¿Cómo de lejos se ha quedado esa ley de ser aprobada o de cerca? Bueno, ha sido un largo camino porque inició esta legislatura ya habiendo entrado en el Parlamento, es decir, a finales de la anterior se consiguió recabar todo el número de firmas que eran necesarias para que fuera una iniciativa legislativa popular y arrancó la legislatura dentro ya del Parlamento. Ha sido muy largo y se ha quedado en el punto en el que los grupos parlamentarios habían presentado ya sus enmiendas finales, ya se había cerrado el periodo de enmiendas y ahora había que empezar a debatirlas
y pactar de alguna forma ese redactado final en la Comisión de Sanidad y luego aprobarla en el Pleno. ¿En qué punto está el estrés de los sanitarios? Hemos escuchado también denuncias de que suben las agresiones a los sanitarios en el periodo pospandémico. Sobre todo, ¿cuál es la situación ahora mismo? La situación es preocupante, diría yo, porque las cifras y las estadísticas, la evidencia científica ya viene a demostrar que venimos de un periodo muy crudo, muy duro, donde se han puesto de manifiesto algo que ya teníamos antes. Es decir, no es que haya sido nuevo, sino que han aflorado ahora cuestiones que vienen de atrás. El burnout, es decir, esa situación de quemazón que tienen los profesionales, porque nosotros muchas veces tenemos una vocación de sacar adelante el trabajo y sacrificamos muchas cosas, sacrificamos a veces esa conciliación familiar y del trabajo, los horarios que tenemos, casi yo creo que pocas profesiones tienen esta dedicación de 24 horas en muchos casos, y yo creo que eso está repercutiendo en la salud mental de nuestros profesionales. Eso en los próximos años yo creo que a medio plazo vamos a tener ya repercusiones que esperemos sean combatidas y que no vayan a mayores, pero durante la pandemia hemos visto incluso suicidios de profesionales. Yo creo que eso nos tiene que preocupar, la salud mental de la población en general y de nuestros profesionales. Queda poco tiempo para las elecciones generales. El nuevo gobierno saliente de las urnas será para justo después de verano, por los plazos. ¿Estáis teniendo reuniones con los actores políticos, con los partidos, presentándoles vuestras demandas? Si es así, ¿cuáles son? Sí, efectivamente hemos tenido la oportunidad, incluso con algunos ya teníamos previsto tener algún tipo de reunión preparatoria, porque ya sabíamos que a final de año sería el periodo normal de fin de legislatura, pero al adelantarse sí que hemos tenido contactos con grupos políticos, incluso tenemos contactos directos con el gobierno, con el ministro. ¿Y qué les pedís? Y al final resumimos estas demandas que tenemos desde el punto de vista histórico y puntual, es decir, modificaciones de normas que requieren para la profesión, que se las explicamos perfectamente, modificación de la LOPS, de la ley del medicamento, y cuestiones que nos ponen en el estatus que nos corresponde dentro del sistema sanitario. Lo que les pedimos a quien gobierne es que cuenten con las enfermeras y enfermeros como pilar esencial dentro del sistema sanitario. ¿Eso en qué se traduce? En que ocupemos puestos tanto de responsabilidad, es decir, que tengamos enfermeras gestoras, que tengamos enfermeras directoras generales, que, como ya hemos visto, tenemos enfermeras incluso consejeras de sanidad. ¿Por qué no una ministra de sanidad? Al próximo gobierno habría que pedirle que tengamos una ministra. Y si no es así, en ese puesto de máxima responsabilidad, que al menos tengamos una figura enfermera. Nosotros a nivel internacional estamos hablando siempre de la enfermera jefe. Bueno, es un nombre que se le pone, pero en definitiva sería una directora que llevara todo lo que tiene que ver con el cuidado enfermero, porque creemos que es un área muy fundamental dentro de los sistemas sanitarios. Y esto se lo estáis pidiendo ahora mismo al gobierno y a los partidos. Así es. Ajá. Estamos llevando, incluso por escrito, un decálogo de cuestiones que tienen que ver con estos cambios legislativos, con cambios de modelo. Nosotros abogamos por un cambio de modelo en el sistema sanitario para pasar del curar al cuidar. ¿Por qué? Porque decimos que estamos cronificando las enfermedades y la ley ya nos establece nuestra responsabilidad como los responsables de dirigir los cuidados de enfermería. Esos son las enfermeras y enfermeros de nuestro país. Y esos son los que van a tener que cuidar de nosotros cuando tenemos una patología que se alarga en el tiempo y que no podemos curarla. Y está visto, por el cambio sociodemográfico que estamos viviendo, que la sociedad va hacia esto. Es decir, vivimos más años, pero hay que aportar calidad a esos más años de vida que tenemos. Por lo tanto, la figura fundamental que va a haber en los próximos años serán las enfermeras y enfermeros. Y por orden de prioridades, si tuvierais que elegir, arranca el gobierno en septiembre, en octubre, os reunís con el nuevo ministro, la nueva ministra, si tuvierais que decir necesitamos, hay urgencia en esta agenda, ¿cuál es la agenda de urgencia del Consejo? El primer punto es el cambio en la modificación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, porque eso va a repercutir en otras normas y que nos mantengan el estatus que estamos solicitando.
al igual que el resto, como graduados universitarios que somos, una modificación que el Gobierno tiene que impulsar a través de sus grupos parlamentarios y en el Parlamento. Y dentro de lo que es la responsabilidad del Ministerio hay dos acciones muy concretas que puede hacer. El desarrollo de las especialidades, que lo tenemos muy parado desde hace años. Es cierto que tenemos una norma que establece qué especialidades son, pero tenemos que desarrollarlas, tenemos que vincular las competencias profesionales que están descritas en los programas formativos para que eso sea el área de responsabilidad de cada especialidad, pero abramos la posibilidad de que haya nuevas. Por lo tanto, un compromiso de hacer un estudio en recursos humanos, que sepamos exactamente qué perfiles profesionales necesitamos. No vale decir faltan médicos, faltan enfermeras, faltan para qué, que digamos en qué áreas concretas, qué perfiles, y en eso nos basemos para desarrollar nuevas legislaciones o modifiquemos las que tengamos. Tenemos los diplomas de acreditación y acreditación avanzada que están sin desarrollar y por lo tanto es otro punto fundamental. Que implementemos definitivamente el tema de la prescripción enfermera, es algo que ya hemos iniciado durante muchos años, pero necesita una apuesta decidida. Y que abramos nuevas vías de competencia profesional. Yo creo que son grandes retos, no son fáciles, pero yo creo que la hoja de ruta está bien marcada. Pues muchísimas gracias, José Luis Cobos.